La presente grabación es el 7º cuento del libro La danza vital, cuentos fenomenales, titulada El negocio. Pedro se empeñó en seguir adelante con ese proyecto tan absurdo. «Nos haremos ricos», le decía a su mujer. «Se acabará nuestra miseria». «¿Cómo es posible?», preguntaba Gloria. «¿Estás loco? ¿Quién caray va a comprarle esa porquería?». Él insistía. «Este es un proyecto millonario, mi negra. Traeremos la más alta tecnología y tendremos 2 industrias en una. No vamos a dejar que se pierda ni un poquito. Todo está fríamente calculado». «¿Y quién se va a encargar de ese proyecto?», pregunta Gloria. «El compay Vietnam será el director porque él sirve para cualquier cosa». «Yo, la verdad, que no entiendo ni papa», dijo Gloria. «Si eso es fácil, mi negra, mira, tendremos 996 pollos poniendo. Imagínate los muchos pollos que vamos a tener. Le venderemos los huevos a Pollo Patú y ellos lo empollan y procesan la carne para la venta. A los 996 pollos le instalamos las maquinitas y todos los desperdicios van al depósito gigante. En el depósito se procesa y luego se va compactando y dividiendo hasta que pasa a la empacadora. Y finalmente lo sacamos en paquetes de 10 por 12 bellamente diseñados y con un rótulo que dice From Orocovis, Puerto Rico, con amor. Cada paquetito, mi negra, se venderá por $117.99. ¿Te imaginas? Seremos millonarios. Millonarios, mi negra». «¿Y cuándo comienzan los trabajos?», preguntó Gloria con cierta desconfianza. «El mes que viene. Esta semana nos reuniremos con Yang Kai-Fu, que viene a explicarnos cómo se instalan y funcionan las maquinitas. Vamos a adiestrar al personal que son Polo, Juancho, Manuel y Miguel. Y a fin del mes tendremos el primer paquete. Ya estamos haciendo la propaganda. Los brochures y todo va para distintas compañías en Estados Unidos de América que la van a usar para desarrollar vegetales orgánicos. Ya recibimos una petición de información y el primer contrato se firma el jueves con Organic Vegetable de Massachusetts. Así que, mi negra, prepárate, que dentro de 2 semanas viene Mr. Clever a recoger los primeros paquetes del contrato. Acuérdate que tú vas a llenar los papeles de la venta y entregarle la mercancía como pediste». «Por supuesto, mi amor, cuenta conmigo». Llegó el día tan anunciado. Gloria se había pasado organizando la oficina. Mandó a limpiar todo, que estuviera todo impecable, para que los gringos sepan lo limpio que somos, lo profesionales que somos, que sepan que we know how to make business. Hasta perfumó el lugar con lavanda spray para que oliera a flores. Luego se bañó y se engalanó con el traje rosa que usó en la boda de Socorro y se sentó a esperar a los gringos que llegarían a las 2 p.m. en punto. Ya tú sabes cómo son los gringos, tan puntuales. A la 1:59 llegó Mr. Clever en su Cadillac, acompañado de Mr. Wise, quien inspeccionaría el cargamento y lo llevaría a la camioneta. Lo inspeccionaron todo, mientras Gloria trabajaba preparando las facturas en las computadoras. En eso entró Pedro a la oficina y le ordenó a Gloria que fuera a buscar 2 de los paquetes para la inspección final. «Gloria, please, bring me the merchandise». «Oh, yes, immediately». Gloria se dio media vuelta y salió a buscar la mercancía. A su regreso parecía un paisaje pastoral con su traje rosa de volantes que ondulaban el compás del viento. Llevaba su pelo suelto, recogido a un lado, con una peineta roja y adornado con una amapola. Gloria se acercaba como un sueño, con su perenne sonrisa angelical, trayendo 2 paquetes que leían Organic Material from Orocovis, Puerto Rico, con amor. Gloria caminaba lentamente y Pedro le gritó: «Date prisa, caray, y tráele esa mierda a los gringos». «I'm sorry, Mr. Clever», dijo Pedro. «I'm telling my wife to handle it with care». Gloria le entregó un paquete a Mr. Clever y otro a Mr. Wise, siempre sonriendo, quienes con una levísima inclinación de cabeza le dijeron: «Thank you, Mrs. Perez. Thank you. We appreciate your diligence. We can imagine how important is this product for us».
Gloria sonrió nuevamente diciéndole, "It is my pleasure, mientras ellos caminaban con sus 2 paquetes en las manos hacia su Cadillac. Gloria regresó a la planta de procesamiento donde los empleados estaban colocándole las maquinitas en el culo a los pollos para reiniciar la recogida y preparándose en medio del salón, les gritó Gloria a todo pulmón, "¡Le vendí la mierda a los gringos!", arrojando una sonora y eterna carcajada. La siguiente grabación es el cuento número 8 del libro La Danza Vital, Cuentos Fenomenales, y se llama Gilla la Mulata. La brisa cálida que entró por la ventana temprano en la mañana hizo que Gilla se levantara con un aire distinto. Sus ojos penetraban el horizonte y su espíritu estaba ausente de las circunstancias. Caminaba despacio, sentía una paz que rayaba en la total indiferencia. Su cuerpo esbelto, ancho de espalda, parecía una estatua de bronce con músculos fuertes y perceptibles. Sus nalgas grandes y redondas eran un dechado de perfección de mulata portorricensis. En ocasiones la llamaban la Chacón, y aunque estaba consciente de sus encantos, no acostumbraba a hacer alarde de ellos, ni mucho menos a utilizarlos, pues la modestia de su madre y de su abuela le habían calado muy hondo. Ese día, sin embargo, se paró frente al espejo y se observó bien. A su edad, estaba lo que se dice buena hembra, su cuerpo ostentaba una juventud envidiable. Sus pechos recordaban aquel dicho español que le repitió un profesor: más sabrosos que tetas de novicia. Se observó muy bien, se puso de pie muy derecha, cosa que pocas veces hacía, porque le habían enseñado a ocultar sus encantos. Pero esta vez una fuerza inexplicable la llevó a mirarse muy bien en el espejo. Su trasero era más grande y atractivo de lo que ella se había imaginado. Sus piernas eran esbeltas y bien formadas. Recordó sus anhelos nunca muertos de ser bailarina, pero que no pudo ser por la lejanía y pobreza de su mundo y la mala reputación de la que gozaba esa ocupación. Gilla volvió a mirarse con detenimiento y comenzó a contonear sus caderas. Hizo movimientos gráciles y estéticos que resaltaron más su sensualidad y donaire. Por un momento se sintió joven, se sintió llena de ímpetu, se sintió fuerte y alegre. Hacía ya varios años, desde que comenzó su peregrinación a la gran ciudad con el fin de convertirse en la gran profesional al estilo gringo, que sus fuerzas se iban minando y aquella mujer vivaz, alegre, dinámica y tenaz se iba sumiendo en la quietud, en la tristeza, en la desilusión, en el desánimo. Se apoyaba en 1000 cosas para seguir trabajando, para buscar alegría, para darle sentido a la vida. Sintió ánimo, se sintió joven y por largas horas saltó, bailó, se rió y pensó en un futuro joven y alegre. De repente, y como por arte de una magia inexplicable, volvió a su quietud usual. Sus ojos se clavaron en su vientre. Gilla volvió a mirarse en el espejo. Volvió a saberse y sentirse hermosa. Y luego, caminando hasta la cocina, sin dejar de moverse rítmicamente, tomó un cuchillo en sus manos. Lo clavó en su vientre una y otra vez hasta clavarlo 1000 veces. Sus entrañas salían transformadas en flores mientras ella repetía: ¿para qué tanta belleza? Las flores se dispersaron por todo el cuarto y salían como manadas de mariposas. Todos los moradores del lugar dijeron haber visto las flores amarillas volar sobre sus cabezas como mariposas, dejando un fuerte olor a licor de naranjas. La siguiente grabación es el cuento número 9 del libro La Danza Vital, Cuentos Fenomenales, y su nombre se llama
parto múltiple. Ese día amaneció lloviendo. Hacía 3 días que no se veía el sol. En el firmamento se suspendía una gran nube negra y espesa que no le daba paso ni al más fuerte rayo de sol. Tal parecía que el sol se hubiera ocultado para siempre y que iba a caer el diluvio universal. Fue en las horas de la tarde que se escuchó un alarido tan fuerte y tan desgarrador que ensordeció a la nación y se escuchó en el continente opuesto. Al día siguiente, hubo noticias de que el mismo día y a la misma hora se había originado un alarido semejante en el otro continente que retumbó en el nuestro. Tal acontecimiento llamó la atención de todas las criaturas que atienden los fenómenos sobrenaturales de la tierra. Algunas de ellas indicaron a los pocos minutos que aquel sonido contundente y rotundo conllevaba una historia profunda. Para descifrar el mensaje, se celebró una reunión que duró 33 días y 32 noches, con el conjuro de las 20 mujeres más sabias de África, India, Irak, China y Bangladesh. A todas ellas el sonido les era muy familiar, pero les extrañaba que esta vez uno de los alaridos se originara en Occidente, de donde se dice que las mujeres son muy ricas y liberadas. Después de la lectura y análisis concienzudo del acontecimiento, las sabias determinaron que uno de los gritos provino del África, cuando Yumumba, totalmente desnutrida, trató de dar vida a 2 niños que llevaba en su vientre y estos murieron al instante porque ninguno alcanzó el peso adecuado que le garantizara la vida. El segundo alarido provino del Caribe, donde los hijos de Ofelia se ahogaron en el dolor de su madre y no pudieron nacer. Descubrieron también que Ofelia pertenecía al tronco de aquella mujer valiente que parió la vida y llegó a morderle el dedo gordo a su marido hasta partírselo para que le doliera el hambre de sus hijos. Esta, a su vez, era hija de aquella otra mujer, a la que habiéndole maldecido su jardín, la vida de miseria le arrebató 4 hijos. Las sabias reconocieron esta historia larga y profunda de Ofelia, como supieron reconocer la de tantas mujeres que hacen la humanidad. El día 34 a la misma hora, las 20 sabias unieron sus manos y exhalaron el mismo alarido de solidaridad. Mientras tanto, Ofelia, que había permanecido acostada con su habitual posición inamovible y boca arriba como una gran mole inerte, cuando escuchó aquel sonido se unió, exhalando su último grito, pero esta vez sonriendo y sabiendo que sus hijos le esperaban en algún rincón del universo. La presente grabación es el cuento número 10 del libro La danza vital, cuentos fenomenales. El nombre de este cuento es Psicosis final. Inocencia salió esa mañana decidida a buscar la felicidad y la libertad fuera de los confines de su hasta entonces pequeñísimo mundo al cual le había dedicado 1/3 de su vida. Reía, cantaba, bailaba y declamaba poemas a la vida, al amor y a la poesía. Le faltaban pocas cosas para completar su dicha, por lo que cuando apareció el gigantesco robot con un cartel que leía: si desea completar su felicidad, apriete el botón de la izquierda. Le garantizamos el cielo, la justicia, la verdad, el amor puro y la libertad. Le escriben sus amigos. Inocencia, que siempre había soñado y perseguido todos y cada uno de tales epítetos, no tardó en apretar el botón de la izquierda sin sospechar siquiera que daba inicio a una larga peregrinación que pondría fin a su casi dicha y la llevaría directo a la tortura y a la psicosis final.
Al oprimir el botón de la izquierda, se abrió una puerta ancha por la que se asomó una luz brillante, dando la impresión de que jamás habría tinieblas. Inocencia se sintió tan feliz en ese instante que no titubeó en iniciar su camino, sin adivinar que caería en el túnel más oscuro que jamás hubiera imaginado, soñado ni visto. Después de transitar un tiempo por el tenebroso y oscuro túnel, apareció otro cartel que leía: «Si quieres felicidad, tendrás que oprimir este botón rojo que lanzará un líquido venenoso a tu hermano. Pero no te preocupes, que será para salvarlo». Ella, creyendo que era imperativo hacerlo, en su quest for happiness, titubeó un instante pensando en el posible resultado, pero finalmente accedió. Al oprimir el botón rojo, se desencadenó una serie de disparos y el más certero de ellos le hirió directamente en el corazón sin matarla, pero la dejó en tal estado de desangramiento y dolor que le recordaba persistentemente que estaba muy lejos de la felicidad prometida. Inocencia miraba hacia atrás a ver si podía retroceder y salir del túnel, pero vio una enorme, gruesa y mágica puerta que se cerró a sus espaldas sin dejar la menor posibilidad de poder dar marcha atrás. Entonces se arrastró como pudo hacia adelante, a ver si encontraba alguna forma de detener el sangramiento de su corazón, cuando de pronto aparecieron unas letras que decían: «Hale la palanca de la izquierda y encontrará el amor puro, el amor de verdad». No teniendo alternativas ni la posibilidad de más dolor, pensaba ella, haló la palanca de la izquierda, vio saltar una espada que atravesó al hombre que amaba. A ella le parecía incomprensible lo que sucedía, pero tan pronto lo pensaba se encendía una luz en el techo sobre su cabeza que decía: «Confía en la sabiduría suprema y verás cómo obtendrás lo que deseas». De pronto, Inocencia, que hasta entonces no había sentido hambre ni sed, comenzó a sentir tal hambre que se le retorcían las tripas de dolor y una sed que la quemaba y la ahogaba. Sorpresivamente y sin pedirlo, apareció una enorme bandeja con deliciosos manjares y un mensaje que decía: «Siempre que tengas hambre, come de estos manjares y alcanzarás la vida eterna». Sin otro remedio y pensando en la vida eterna, Inocencia probó los manjares y comió de cada uno de ellos hasta que un día se le hinchó todo el cuerpo. Fue entonces que se dio cuenta de que los manjares estaban envenenados. Inocencia se sentía bastante bien a pesar de la hinchazón, hasta que el agua se le metió en el cerebro y le causó un mareo profundo que la dejó sin razón ni sentido, saliendo a buscar un cuchillo que se lo enterró en todas partes del cuerpo para quitarse la hinchazón. Logró quitársela sin morir, pero su cuerpo y su cabeza quedaron hechos una llaga viviente que no se podía tocar. De esta manera se mantuvo tirada en el suelo por largo tiempo, dando alaridos silenciosos que nadie escuchaba y volteando la cabeza como loca a ver si lograba divisar alguna luz. No aparecía nada, solo se escuchaban voces que se reían a carcajadas y le gritaban: «Bruta, estúpida, levántate y camina hacia nosotros». Después de 23 meses de postración absoluta y alaridos humillantes, se asomó una minúscula palanca que parecía hecha de gelatina. La palanca se movía y decía: «Tócame y tendrás lo que deseas». Inocencia, sin fuerzas ni fe, pero sin otra alternativa, se arrastró para tocar la palanca, la cual se deshizo casi al instante de tocarla con el dedo meñique, y entonces escuchó una inmensa carcajada cuyo estruendo la arrojó nuevamente al suelo sin aliento y sin sentido. Así pasó 11 meses, con el hambre torciéndole las tripas y la sed quemándole el cerebro, y ya la bandeja de manjares no aparecía más. Al cabo de los 11 meses, se le apareció una mujer
con una túnica blanca, el pelo envuelto en un turbante y una estatua en la mano, y le dijo: «La fuerza de Ochum te levantará y conseguirás lo que quieres. Toma mi mano». Inocencia, que ya no veía, ni pensaba, ni sentía, aunque tenía miedo e incertidumbre, le dio la mano, y pronto apareció un pequeño lago con agua tan diáfana y cristalina, de la cual comenzó a beber inmediatamente, tratando de aplacar su insaciable sed. Alrededor del lago crecían unas apetitosas viandas, de las que también comió, a pesar de que le supieran amargas. Por varios meses, aunque inmóvil, vio cómo su cuerpo recuperaba de las llagas y cómo sentía de vez en cuando una tonada que le acariciaba las neuronas de su atormentado cerebro. Este pequeño oasis, que le recordaba el cielo prometido, duró muy poco tiempo. Cuando Inocencia apenas comenzaba a escuchar el mejor poema, sintió como súbitamente el suelo, que tembló y hundiéndose cayó en un abismo más oscuro y tenebroso que el anterior. El hueco por donde cayó se cerró inmediatamente para que no pudiera volver a salir por él. Inocencia permaneció varios meses en el abismo, donde una mujer fea, con cara de demonia, le suministraba unas pastillas y de vez en cuando le soltaba un fuerte viento que la mareaba. Un buen día observó cómo comenzó a hincharse nuevamente, pero esta vez no de agua, sino de viento, y su piel sonaba como un tambor legüero. Una fuerza extraña la empujó a un lugar muy raro, que parecía de otro planeta, y ella pensó que había llegado al cielo. Entonces aparecieron dos ancianos que ella confundió con Dios y su madre, y pensó que esta vez sí la salvarían. Los ancianos daban muestras de amarla, suministrándole curiosamente las mismas pastillas que la fea demonia le había dado antes, pero esta vez para quitarle la hinchazón y deformarla. Cierto día, mientras Inocencia estaba recostada, pensando que ahora podría al menos descansar sin molestias, aunque no lograra su felicidad anhelada, los ancianos comenzaron a darle patadas hasta que la despertaron y la echaron del lugar donde apenas comenzaba su descanso. Despavorida, Inocencia comenzó a correr, dando saltos que parecían vuelos y maldiciendo a diestra y siniestra, hasta que llegó a una puerta por donde entraba un rayo de luz que tenía forma de mujer y de donde salió una voz que le dijo: «Te dejaré regresar a tu hogar con tu amado. Allá encontrarás el amor y la felicidad que tanto anhelas». Inocencia, con un cansancio ancestral que no lograría quitarse en largos años, sintió un gran alivio al poder llegar a su casa y sentarse en su silla favorita. Apenas llevaba 3 minutos sentada cuando su amantísimo comenzó a dar alaridos y, sacando una tranca escondida, le dio por la cabeza tan fuertemente que, aunque no la mató, la dejó terriblemente aturdida, y luego sacó una espada y le atravesó el corazón. Cuando Inocencia pudo abrir los ojos, vio un letrero gigante que decía: «Amor y libertad». Y detrás había otro cartel que decía: «Es mentira, tus amigos». Inocencia tomó un revólver que estaba a su lado y disparó 5 veces al cartel, y con la 6ª bala se voló la tapa de los sesos. La lápida decía: «Inocencia murió, y con ella murió la ilusión, la esperanza y el amor». La presente grabación es el cuento número 11 del libro La danza vital, cuentos fenomenales, y su título es Soledad alucinante. Habían pasado 30 años y Soledad permanecía viviendo sola en aquella choza construida por sus propias manos con la madera y las palmeras que pudo recoger y acumular de los alrededores en aquel esplendoroso y exuberante lugar verde, claro y brillante como el sol de verano. Tenía muy pocas cosas, solo las necesarias para su subsistencia.
Nunca le había agradado acumular. Le gustaban los espacios abiertos y despejados. Así también tendría que tener preocupaciones por las cosas perdidas y por tener que buscar dónde guardarlas. Por eso mostraba poco apego por las pertenencias. Eso sí, amaba la naturaleza como a ella misma. La naturaleza y yo somos la misma cosa, decía. Jamás arrancaba una flor de su planta, pues eso le causaba un dolor de muerte en su alma. Déjala que viva su existencia y que muera naturalmente en su propia rama. Para eso existe, para vivir, dar belleza, olor, frescura y ganas de vivir, decía. Si alguien intentaba arrancar alguna flor, le decía, jamás se arranca una flor para luego tirarla al camino a recoger las pisadas de todos los transeúntes. Murmuraba mientras imaginaba a su madre como una flor arrancada por su padre para dejarla arrojada en el camino de la vida. Hacía una semana que Soledad había notado que su vientre comenzaba a hincharse y le crecía con rapidez vertiginosa. Pasaba el tiempo y Soledad continuaba todas sus tareas dentro y alrededor de la choza. Se le veía más alegre y ágil que nunca. Todos los que la observaban se preguntaban cuándo se detendría en su quehacer laborioso. Esa mañana, cuando escuchó el cantillo del gallo, hora en que acostumbraba levantarse, intentó hacerlo, pero al sentarse en su lecho, su vientre, que se había convertido en un globo de proporciones inimaginables, le rebotó en la nariz y la arrojó nuevamente al camastro. Una vez acostada tranquilamente, se dibujó en su rostro una sonrisa de placer. Soledad miraba como hipnotizada al techo, donde había un hueco que ella había diseñado en la construcción de su choza para mirar al cielo y jamás olvidar, como ella decía, sus objetivos mayores. Día tras día, dedicaba un largo rato en la mañana a consultar el cielo antes de iniciar sus tareas. Inmediatamente comenzó un cántico hermoso, con una voz celestial que pocas personas podían entender. El cántico se escuchaba por toda la villa. Al poco rato, comenzaron a llegar una a una sus compañeras, hasta que se congregaron las 12, las cuales hicieron un semicírculo alrededor del camastro. De pronto, Soledad abrió sus piernas, exhaló un fuerte gemido y comenzó a salir de su sexo una cabecita diminuta que no alcanzaba proporciones humanas. Al segundo quejido salió todo el diminuto cuerpecillo de aquella rara criatura. En ese instante, Socorro intentó recogerlo entre sus brazos, pero su intento fue en vano porque el cuerpecillo se resbaló entre sus dedos y siguió su camino hasta llegar al extremo del cuarto, donde se encontraba un largo banquillo de madera. Todas extendieron su mirada siguiendo la trayectoria del cuerpecillo y notaron que su sexo era el de una hembra. Se imaginaron que así terminaba el alumbramiento de la rara criatura, diminuta y veloz, que se desplazaba como un renacuajo. Cuando todas miraban llenas de asombro a la recién nacida, se oyó otro quejido de Soledad y automáticamente las compañeras dirigieron su mirada al camastro, observando que otro cuerpecillo similar salía de entre sus piernas. Enseguida continuó un desfile interminable de cuerpecitos de hembras a tanta velocidad que jamás pudieron precisar cuántos miles de ellas eran. Al finalizar el acto, todas se habían acomodado en el banquillo una al lado de la otra, formando un círculo gigantesco. Se dieron las manos unas a las otras y Soledad inició un canto que todas ellas corearon al unísono. Al cabo de 5 horas de cántico ininterrumpido comenzaron a caminar y a dispersarse en diferentes direcciones, esfumándose velozmente como por arte de magia. En ese momento, Soledad exhaló su último canto. Pasaron 500 años y cada uno el mismo día y a la misma hora se escucha el mismo himno entonado
por Soledad y sus hijas. La presente grabación constituye el cuento número 12 del libro La danza vital, cuentos fenomenales, y el título es La danza vital. Por fin llegó el día de la danza vital. El escenario estaba preparado, las luces estaban dispuestas para el brillo total y perfecto. Andrea no tenía un recuerdo claro de cuándo había surgido la idea. En este día grandioso de últimos preparativos, presa de múltiples y variadas emociones, se sumergía por ratos en sus recuerdos de infancia, tratando de ubicar el comienzo. Recordaba el día que subió llorando donde su madre porque quería jugar pelota con los niños y ellos no la dejaban porque era niña. Su madre la tomaba de la mano con alegría y le decía: «Andrea, baila la danza vital». Y comenzaba a danzar con ella mientras platicaban horas y horas. Luego pensó en el día en que la maestra la regañó por haber terminado la tarea de matemáticas antes que todos y por ponerse a explicarle a los demás. La maestra la increpó y la devolvió furiosamente a una silla. Andrea no comprendía la actitud de la maestra. Tampoco entendió por qué la monja le quitó de un golpe la falda que ella había tendido esmeradamente en el pupitre para que no se le estrujara, a ver si no tenía que plancharla todos los días. Cuando se lo contó a su madre, ella la tomó cariñosamente por la mano y le repitió: «Andrea, baila la danza vital». El ir y venir de los ujieres arreglando el escenario interrumpía el flujo de sus recuerdos. «Andrea, ¿qué traje vas a llevar en la primera parte del espectáculo? ¿Y en la segunda? ¿Cuándo vas a comenzar a peinarte?» «Decidan ustedes», contestaba espaciada. «Ustedes saben muy bien», y continuaba inmersa en el doloroso placer que le causaba recordar. «¿Qué traje más indecoroso?», retumbó la frase en su cerebro cuando la monja la criticó, tratándola como a una prostituta por haberse puesto el traje bonito que le había regalado muy generosamente su amiga Olga. «Andrea, those aren't the appropriate shoes for school, don't you know that?» «Well», le contestaba Andrea a la monja gringa, «these are worth $2.99. If you give me $15, I'll be more than glad to buy the appropriate ones. Don't you think or think?» Y en su mente escuchaba la frase: «Baila la danza vital». Al instante recordó con claridad y rabia de clase. ¡Oh, qué clase de rabia! El día y la hora exacta en que la monja gringa le dijo: «Why is it that your brother uses those slacks? You know those aren't the appropriate ones». Lo que él usaba eran baratos, pero bien lavados y planchados. «Why is that you have to pick on my brother? And why don't you pick on the Garcias, Méndez, Ferrer, or other of those kinds? They use the same slacks, only more expensive», le replicó Andrea. Estaba claro que su opción no era por los pobres. La monja gringa abrió los ojos grandes como si nunca en su vida hubiese escuchado o pensado en que eso decía el Papa y lo que decía el Evangelio. Andrea continuó su viaje por las escaleras mientras repetía: «Baila la danza vital». Inspeccionó cómo iba quedando el escenario. Miró la amplia e imponente sala donde se ubicarían los espectadores. Sintió un golpe de adrenalina hervirle la sangre y subió las escaleras corriendo hasta llegar al camerino. Mientras recordó el día que, teniendo 13 años, subía las escaleras del coro de la iglesia para cantar sola la misa y la monja gringa la empujó diciéndole: «What are you doing here?» «Voy a cantar la misa». «Oh, it is not necessary. I'm here and I sing better than you. Don't you know that? So go away». Andrea bajó las escaleras con la acrofobia que siempre le causaba y sin poder sostenerse de la baranda porque tenía que aguantarse la falda o si no, las monjas la acusarían de exhibicionista. A los 15 años emprendió el viaje comenzando por Guatemala,
donde encontró una hermosa india con un niño a cuestas, danzando y barriendo las calles por donde transitaban los turistas. Continuaba su viaje deprisa, como si el tiempo no le diera para componer la danza. Continuó a Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Solo se detenía a conversar con las danzantes que iba seleccionando. Ellas escogerían la danza que querían bailar, la ensayarían a la perfección para presentarse el día de la gran danza. Tendrían además que ensayar los pasos específicos de la danza que bailarían juntas. Luego, ella continuó su viaje por Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina, y caminaba sin cesar. Mientras viajaba de un lado a otro, recordaba el día que se ganó la medalla de arte dramático declamando El poeta y narrando el tableau del nacimiento. A partir de entonces no le permitieron volver a participar. Recordó cómo la misma monja gringa no la dejó cantar, le negó medalla de excelencia general que se había ganado solo porque, según ella, se la daba a la niña rica Noelia. Entre sollozos y penas, ella escuchaba en su mente el estribillo: baila la danza vital. Andrea seleccionó en sus viajes las mejores danzantes del continente latinoamericano, quienes narraban sus historias de hijos con hambre, de espaldas dobladas, de oscuridad en las letras, de pieles arrugadas, de ojos tristes, de esperanzas muertas, de inocencias sufrientes, de soledades eternas, de promesas incumplidas, de dioses ausentes, de cielos infernales. Con sus letras y sonidos, ellas componían sus danzas. Andrea iba y venía en un trajín sin tregua, recordando las medallas ganadas que nunca llegaron, los empleos ofrecidos y negados, los amores sofocados de egoísmos, las profundas heridas de la incomprensión, las torturas de insensibilidad, los dolores del odio y la maldad, las espadas de la envidia, las soledades del olvido, la lepra de la injusticia. Y en su viaje seguía buscando y encontrando las danzantes de vientres secos, de partos natimuertos, de pechos sin leche amamantando, de pies agrietados y descalzos, de corazones de amor desangrados. Todas se unían hoy, 15 años después de miles de encuentros y ensayos y más de 500 años después, en la gran danza y el gran escenario, preparado en el medio del bravío mar Caribe. Allí desembocaban los túneles submarinos por donde viajan las 50 danzantes voluntarias, cada cual con su traje preferido, con los colores de su vida patria, formando el más hermoso y variado paisaje jamás visto, con los rostros más diversos y bellos jamás reunidos. Cada una saliendo de su túnel, bailando hasta el cansancio su danza vital. Andrea bailó al final completamente ensimismada hasta la hipnosis, mientras escuchaba las palabras de su madre: Andrea, baila, baila, baila la danza vital. Al fin, todas se tomaron de las manos y en sincronización exacta danzaron y danzaron con movimientos perfectos mientras entonaban al compás de sus vaivenes el himno de sus danzas. Hijas de Latinoamérica, juntemos el corazón, nuestra bondad, nuestro amor, para engrandecer América, para salvar nuestros hijos, para salvar nuestras hijas y para al fin evolucionar nuestra gran humanidad. Bailemos, bailemos, bailemos la danza vital.